Bueno, todos a la vez no porque se satura el chat. Qué bueno, Laura. Bueno, vamos a hablar sobre el capítulo 1 de Ezequiel, ¿vale? Nos vamos a Ezequiel. A ver si me abre esto, no. Ezequiel capítulo 1. No sé si cuando estéis vosotros tranquilos pues podéis ahí pues leerlo. Es bastante complejo, es algo... Entonces hoy la enseñanza va a ser profunda, va a traer revelación, pero es solamente una pizca. O sea, aquí hay tanto para hablar, o sea, esto es algo... es demasiado complejo. O sea, yo pienso que esto es el Señor, ¿no? El que va revelando según uno tenga, al fin y al cabo también el tiempo, ¿no? Porque tiempo tengo poco, la verdad. Me hubiera gustado tener más tiempo para poder profundizar y sacarle más jugo, más partido a este capítulo. Porque es tremendo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al capítulo 1, verso 1 de Ezequiel. Vamos a partir de ahí. Y dice así: en el año 30, el día 5 del cuarto mes, estaba yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Y dice, los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Nos quedamos ahí. Fijaros en este cuadro. ¿Dónde estaba Ezequiel? Ezequiel, aquí está entre los deportados judíos. Está en territorio babilónico. O sea, junto al río Quebar, que era un canal de irrigación donde vivían los exiliados, ¿vale? O sea, Ezequiel no estaba en un retiro espiritual. Estaba en un lugar donde había una crisis nacional. Porque Jerusalén había sido invadida por el imperio de Babilonia. Y parte del pueblo fue llevado cautivo durante años antes de la destrucción final del templo. Y fijaros que Ezequiel era sacerdote. ¿Y el sacerdote dónde vive? Vive del templo. O sea, imagínate la situación. Sin templo, sin identidad ministerial. O sea, parecía que su llamado había sido suspendido. O sea, es como prepararte toda la vida para un lugar y que luego ese lugar desaparezca. O como si estudias la carrera de medicina, la más compleja, que es neurocirugía. Son entre 14 y 17 años de estudio hasta doctorado. Una cosa, una locura. Para después, pues, no sé, trabajar echando publicidad en los buzones. Imaginaros qué situación. Ahora bien, ¿qué estaba pasando con él? Ezequiel está viendo una temporada, yo creo que se sigue la línea de las temporadas. ¿Qué temporada estaba viviendo Ezequiel? Estaba teniendo desubicación. Había silencio de Dios aparente. Había frustración vocacional. Había también un duelo espiritual colectivo. Ojo. O sea, el pueblo tenía el mismo pensamiento que si estamos fuera de Jerusalén, Dios está lejos. O sea, ese era el pensamiento teológico del momento, ¿vale? ¿Y qué pasa? Entonces ocurre lo tremendo, que los cielos se abren en Babilonia. O sea, eso rompe la idea de que Dios está atado a un lugar. Dios mío. Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios estaba asociada ¿a dónde? Al templo. Sí. Pero Ezequiel ve la gloria fuera del templo, fuera de la tierra prometida, en un contexto pagano y en medio del dolor. Dios no fue exiliado con el pueblo, Dios fue delante del pueblo. Con lo cual la revelación ocurre cuando parece que todo está perdido. Y después Ezequiel llega a los 30 años de edad, que es la edad en la que un sacerdote empezaba pues formalmente su ministerio. O sea, humanamente era su año para comenzar, pero en realidad era que estaba cautivo.
Y fijaros que justo ahí los cielos se abrieron. Y esto nos enseña algo a nosotros, algo tremendo. Y es que Dios no canceló su llamado, sino que solo cambió el escenario. ¿Estáis conmigo? O sea, el ministerio sacerdotal de Ezequiel ya no sería ritual, ya sería profético. Y fijaros que el exilio le quitó a Ezequiel la estructura, le quitó la plataforma, le quitó la seguridad, pero sin embargo le dio visión, voz y autoridad profética, autoridad espiritual. Ezequiel está lejos de donde él debería estar, y es justo ahí, ve lo que nadie ha visto. Porque el cielo no se abre donde todo está ordenado. Muchas veces se abre donde el corazón vuelve a necesitar a Dios. Con lo cual el exilio no fue el final de su ministerio, fue el comienzo de su revelación. Y la revelación no nace del control, nace de la necesidad. Por ejemplo, Agar. La historia de Agar es un retrato claro sobre esto. Agar no era profeta, no era patriarca, Agar no era líder espiritual, era una mujer expulsada, una mujer vulnerable. Ella sale al desierto, eso es exilio. ¡Ja! Sin estructura, sin un futuro claro, sin protección. Y ahí ocurre algo totalmente impresionante. ¿Qué es? Que Dios la encuentra. ¿Y dónde la encuentra? No en la casa de Abraham, no en el altar, sino en el desierto. Y es ahí donde ella pronuncia una de las revelaciones más íntimas de toda la Biblia. Y ella dijo, Atá el Roí, tú eres el Dios que me ve. Dios mío. El lugar donde parecía abandono se convierte en el lugar donde descubre el carácter de Dios, al igual que Ezequiel. ¡Wow! Con lo cual, este punto cambia la imagen que muchos creyentes tienen de Él. O sea, Dios no es un Dios de escenarios ideales, es un Dios de encuentros inesperados. Habla, no sé, en los hospitales, habla en crisis familiares, habla en temporadas de silencio, habla cuando, no sé, cuando el ministerio parece, no sé, no se parece a lo que tú pensaste, a lo que tú soñaste. Imagínate, porque el problema no es el exilio, el problema es pensar que Dios no puede hablar allí. Y precisamente Ezequiel capítulo 1 corrige esa mentira. Por eso, muchos creyentes viven con la sensación de esa sensación de pensar, bueno, tengo un matrimonio diferente al que yo imaginaba, o un ministerio que no ha avanzado como yo esperaba, o no sé, procesos largos. Y aquí aparece la pregunta, ¿dónde está Dios? Y Ezequiel responde, pues más cerca de lo que tú te crees. Porque el cielo no se abre cuando sales de Babilonia, se puede abrir dentro, imagínate. Esto nos enseña que puedes ver la gloria de Dios en una temporada difícil. Esto nos enseña que puedes recibir dirección en medio de la confusión, que puedes experimentar intimidad cuando todo cambia. Por eso el exilio muchas veces es reubicación del propósito. ¿Me seguís? Por eso hay hermanos que se sienten que están fuera de lugar, fuera del tiempo, fuera del sueño, fuera de lo que imaginaron. Y esta palabra nos dice, no estás fuera del alcance de la gloria. Porque el mismo Dios que se reveló a Ezequiel junto a un canal de tierra extranjera, también es el mismo Dios que encontró a Agar en el desierto. Él sigue abriendo cielos en territorios inesperados. ¡Wow! Con lo cual no esperes volver a Jerusalén para ver a Dios. No esperes a que todo se abra para escuchar la voz de Dios. No esperes sentirte fuerte para recibir instrucción y revelación de Él. Porque a veces la primera señal de que la gloria viene es que la vida deja de sentirse cómoda. Y cuando el cielo se abre en el exilio, el creyente descubre algo que lo cambia todo. Y es que Dios no solo está en los lugares sagrados, sino que camina contigo en los lugares inciertos. Y eso transforma la manera de vivir una temporada. ¡Wow! Claro. ¡Qué tremendo!
Saltamos al versículo 10 del capítulo 1. Ahora aquí vamos a ver algo tremendo. Estamos hablando de estos seres celestiales. En otras versiones habla de animales. No lo sé, hay seres ahí. Y dice, de frente el aspecto de las caras de los cuatro era como una cara de hombre. Al lado derecha tenía una cara de león. Al lado izquierdo una cara de buey y por detrás una cara de águila. ¡Wow! O sea, este versículo es profundísimo. Fíjate, porque aquí en el capítulo 1, o sea, no estamos simplemente viendo una escena simbólica, estamos viendo cómo funciona el cielo. Presta atención a lo que te voy a decir. Y este versículo describe a los seres vivientes que acompañan el trono de Dios. O sea, esto no es un decorado, esto es una revelación del carácter espiritual. Presta atención. ¿Qué significa las cuatro caras? ¿Qué significa eso en esa visión? Porque el profeta Ezequiel ve criaturas con cuatro rostros. El rostro de hombre, de león, de buey y de águila. O sea, esto habla de dimensiones del carácter que sirven a Dios y que sostienen su movimiento. O sea, esto no es un monstruo, es una imagen de una vida espiritual equilibrada. Fíjate, tenemos el rostro de hombre. Esto nos habla de sensibilidad, de relación, se habla de humanidad, de empatía, de conciencia, de la capacidad de escuchar, de amar. Porque el reino se sostiene con corazones que sienten, que aman, que tienen empatía. Luego tenemos el rostro de león. Esto nos habla de autoridad, de valentía. Porque el león representa gobierno, el león representa firmeza, identidad, coraje. O sea, es la dimensión que no retrocede, que no se acobarda ante las pruebas, ante la presión. Luego tenemos el rostro de buey. Esto nos habla de servicio, de constancia, porque el buey es un animal que trabaja. Y nos habla de perseverancia, de disciplina, de fidelidad, de la capacidad de sostener cargas. El reino avanza por creyentes que sirven. Y por último tenemos el rostro de águila, que esto es visión espiritual, porque el águila ve desde arriba. ¿Y qué representa el águila? Representa discernimiento, perspectiva eterna, revelación, dependencia del Espíritu. Esta es la dimensión profética. Con lo cual la Iglesia no puede vivir solo reaccionando a lo natural. Necesita ver desde arriba, desde el cielo. Se necesita lo profético. Wow. Con lo cual, al ver esto, no son cuatro criaturas distintas. Es una misma vida con cuatro dimensiones. Y esto es fuerte. Porque Dios no solo busca el poder del león, ni tampoco el amor del hombre, ni solamente el servicio del buey, ni solo la revelación del águila. Él busca integración. Porque hay muchos creyentes que viven desde una sola cara. Pero el cielo no forma creyentes de una sola dimensión, forma personas completas. O sea, no solamente gente que ora, no solamente gente que sirve, no solamente gente valiente, no solamente gente profética. La gloria produce equilibrio. ¿Estáis conmigo? Con lo cual este texto confronta los desequilibrios, presta atención, de iglesias con revelación pero sin servicio. Iglesias con servicio pero sin visión. Iglesias con autoridad pero sin compasión. Wow. Iglesias sensibles pero sin firmeza. Qué fuerte. El cielo funciona en equilibrio. Por eso cuando el Espíritu se mueve, forma, capacita a personas que amen profundamente, que sirvan constantemente, que vean en el Espíritu, que permanezcan firmes, porque eso sostiene el movimiento de Dios. Wow, Dios nos está mostrando cómo luce una vida alineada con el cielo.
la vida de Bezaleel. No sé si sabéis quién era Bezaleel. Esto es un ejemplo de las 4 rostros de una sola persona. Esto está en el capítulo 31 de Éxodo, verso 1. Bezaleel, no sé si lo conocéis. Bueno, leedlo tranquilamente. Dijo el Señor a Moisés, estamos en el capítulo 31 de Éxodo. Dijo el Señor a Moisés, mira, oye Moisés, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en conocimiento y en todo arte, para idear proyectos y realizarlos en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. ¡Wow! Bezaleel no era un profeta conocido, no era un líder militar, era un artesano. Y el texto dice que fue lleno del Espíritu de Dios. O sea, fíjate la integración. Hombre con sabiduría y sensibilidad artística. Un león con la valentía para ejecutar algo que nunca había visto. Buey como un trabajo minucioso, largo, constante. Y águila con visión para materializar un diseño celestial. ¡Wow! Bezaleel demuestra que la plenitud espiritual no se limita al púlpito. Se ve en la formación interior. Por eso la gloria no solamente levanta predicadores, forman personas que reflejan el cielo en lo que hacen. Dios mío, wow. Por eso hay muchos creyentes que se identifican con un solo rostro y descuidan los otros. Y aparecen muchos desequilibrios, mucha revelación y poca disciplina, mucho servicio y poca valentía, mucha autoridad y poca ternura, mucha sensibilidad y poca firmeza, mucho amor y poco espíritu. Sin embargo, la visión confronta esa fragmentación, porque el cielo no funciona con especialidades aisladas, sino por sincronía. Por eso los seres celestiales se mueven juntos. Wow. Por eso hay gente, hay creyentes que piensan, no, yo no soy profético, yo no soy valiente, yo no soy visible, no sé. Pero el objetivo no es destacar en un rostro, es permitir que Dios forme los 4. Por eso la madurez espiritual no es tener intensidad en un área, es armonía en varias. Por eso, esto cambia cómo el creyente evalúa su crecimiento, porque ya no solamente se pregunta, ¿siento a Dios? No, también se pregunta, ¿estoy desarrollando constancia? ¿Estoy aprendiendo a ser valiente? ¿Estoy sirviendo aunque nadie me vea? ¿Estoy cultivando lo eterno? Porque esta visión enseña que el crecimiento espiritual es integral. Por eso hay creyentes que se sienten insuficientes porque no encajan en un molde espiritual específico. Pero esta palabra te dice que Dios no te llamó a pertenecer a un rostro, te llamó a ser formado por su gloria. Y el mismo Dios que mostró 4 rostros en un solo ser es el mismo Dios que quiere desarrollar varias dimensiones en una sola vida. Y esto significa que puede ser sensible sin ser débil, puede ser valiente sin perder ternura, puedes servir sin perder la visión y puedes tener revelación sin perder la constancia. Porque la meta no es destacar en una dimensión, la meta es reflejar el cielo de manera completa. Y cuando una iglesia empieza a integrar los 4 rostros, ya deja de ser inestable, deja de depender de personalidad y empieza a moverse con el orden del cielo. Porque la gloria no solo se visita, la gloria forma. Y una iglesia formada por la gloria transforma el lugar donde vive. ¡Wow! ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís o es muy profundo? No lo sé. Seguimos adelante. Saltamos al verso 16, vamos a leerlo hasta el 20. Aquí habla de ruedas.
Y dice, el aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Las 4 tenían un mismo aspecto. Su apariencia y su estructura era como una rueda dentro de otra. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían al andar. Las 4 ruedas tenían grandes e impresionantes aros y estaban llenos de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde el Espíritu las llevaba, ellas iban. Hacia donde las llevaba el Espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¡Wow! O sea, esto, la imagen es totalmente desconcertante. O sea, ruedas que giran dentro de otras ruedas, llenas de ojos, moviéndose en perfecta sincronía con los seres vivientes. Dios mío, aquí no hay caos, aquí hay coordinación. O sea, la visión rompe una expectativa humana, o sea, porque Dios no siempre se mueve de forma simple, pero siempre se mueve con propósito. Porque la rueda representa un movimiento providencial, no un movimiento improvisado, un movimiento consciente, vigilante, guiado por el Espíritu. Porque los ojos hablan de conocimiento total y las ruedas hablan de avance continuo. Fíjate, y el hecho de que estén dentro de rueda habla de capas de propósito. Porque hay procesos que contienen otros procesos. O sea, Dios no está reaccionando a tu vida, está desarrollando un diseño multidimensional. El Espíritu Santo no solo dirige destinos finales, dirige trayectorias complejas. O sea, la fe infantil busca explicaciones rápidas, pero la fe madura aprende a discernir movimientos en medio de la incertidumbre. Con lo cual, cuando la visión dice que las ruedas no se desviaban, está diciendo algo poderoso, y es que nada en el camino del creyente está fuera del gobierno del Espíritu. Por ejemplo, tenemos la historia en el libro de Esther. No aparecen milagros visibles, no hay profecías abiertas, ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Y sin embargo todo se mueve. Observa, presta atención, fíjate en las capas. Una joven judía llega al palacio por circunstancias políticas. Un complot descubierto casualmente o aparentemente casual. Un rey que no puede dormir en el momento preciso. Un enemigo que acelera su propia caída. Un decreto irreversible que termina produciendo salvación. ¿Qué es esto? Ruedas dentro de ruedas. Lo que parecía una coincidencia era una sincronía divina. Dios estaba gobernando sin hacer ruido. Y esto es profundo. Porque hay temporadas donde la presencia se siente silenciosa, pero la providencia está hiperactiva. ¿Y qué pasa? Que muchos creyentes sufren porque interpretan complejidad como desorden. Pero Ezequiel ve lo contrario. O sea, la complejidad puede ser señal de gobierno celestial. Puertas que se abren y se abren en paralelo, no sé. Esperas que generan conexiones futuras. Pérdidas que crean posicionamiento, no sé. El Espíritu no improvisa caminos rectos, orquesta trayectorias profundas. Y la visión de Ezequiel enseña a no llamar confusión a lo que es arquitectura divina. Y esta imagen confronta angustia de que tenemos muchos, ¿no? Como, no sé, mi vida no tiene lógica, Dios me cambió de rumbo, he perdido mi tiempo, no. Pero la rueda responde y te dicen, no, Dios no trabaja en línea recta, trabaja en espirales de propósito. Dios mío, nada queda aislado, todo termina conectado. Dios mío.
Y de esta manera el creyente empieza a descansar cuando entiende que el Espíritu no solo sabe a dónde vas, sino que sabe por cada curva que tú pasas. Por eso, cuando tú sientas que tu temporada es compleja, no te apresures a sacar conclusiones. Aprende a observar el movimiento de las ruedas. Haz 3 cosas prácticas. Confía antes de entender. Discierne patrones en lugar de eventos aislados. Y recuerda fidelidades pasadas para interpretar los procesos presentes. Ora y díselo al Señor. Señor, enséñame a ver tus ruedas cuando yo no veo tu destino. Enséñame. Porque el capítulo 1 de Ezequiel nos deja ver que el Espíritu puede estar moviendo todo, incluso cuando tú no ves hacia dónde vas. Dios mío. Y ahora llegamos al corazón de la visión, porque todo lo anterior prepara este momento. Presta atención. Nos vamos al verso 26 del mismo capítulo. ¿Y qué dice? Dice, sobre esta bóveda, en otras versiones dice, cúpula de cristal, plataforma. Nosotros sabemos que la Tierra no es una bola que está girando. La Tierra es una llanura, es una planicie y hay una cúpula, hay una bóveda de cristal, una plataforma, una expansión. Y ahí arriba está el trono de Dios y todo lo demás está dentro. Dice, sobre esta bóveda, hacia encima de la bóveda, que se extendía sobre ellos, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza como de hombre sentado en él. Sin duda es la semejanza de a quien nosotros fuimos creados. Fíjate, porque esta escena está construida en niveles. Movimiento abajo, orden en medio y autoridad arriba. Qué bueno, repítelo. Vuelvo a repetirlo. Esta escena está construida en 3 niveles. Movimiento abajo, orden en medio y autoridad arriba. O sea, no culmina en las ruedas, todo culmina en el trono. Y esto cambia la interpretación de la realidad, porque la visión no dice primero, no, Dios actúa. No, dice primero que Dios reina. O sea, presta atención, el trono en la Escritura es el lenguaje de la soberanía absoluta y habla de autoridad legítima, habla de decisiones finales, de gobierno continuo, de estabilidad eterna. Y cuando Ezequiel ve el trono, está recibiendo la respuesta a la pregunta del exilio. ¿Quién gobierna ahora? No es Babilonia, no es la crisis, no es la incertidumbre, es Dios en su trono. Dios mío, el trono no se movió, aunque el pueblo sí. O sea, la gloria no quedó atrapada en una geografía, porque el gobierno del cielo no depende absolutamente nada de las circunstancias. Y el trono declara que el gobierno de Dios no entra en pausa cuando la historia entra en tensión. Por eso, cuando el creyente sufre menos, nos recuerda que Dios no solamente acompaña, sino que gobierna. O sea, acompañar consuela, pero gobernar estabiliza. Y la visión muestra que cada movimiento visible tiene un origen invisible. O sea, el cielo no está reaccionando a la tierra. La tierra está bajo un gobierno celestial. Y eso no elimina el dolor, pero cambia totalmente su interpretación. Como vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6. También el profeta ve la gloria de Dios. Y fijaros que en el capítulo 6 de Isaías el texto comienza con una noticia política. ¿Cuál? Que el rey Uzián muere. ¿Y qué significa esto? Incertidumbre nacional. Y en ese contexto Isaías ve algo que redefine su perspectiva, y es el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¡Wow! Un trono terrenal quedó vacío.
No, pero el trono verdadero nunca estuvo en riesgo. No son tres Está tronos. ocupado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Isaías no recibe primero una estrategia, recibe una visión del gobierno de Dios y solo después viene su llamado. Por esto, aquí nos revela un patrón espiritual, y es que la misión nace de la visión del trono. Fijaros, como en Apocalipsis capítulo 4, que ocurre exactamente lo mismo. Antes de los juicios, antes de las trompetas, antes de los conflictos, Juan ve el trono. O sea, Dios enseña a su pueblo a interpretar la historia desde arriba, no desde abajo. Primero gobierno, luego acontecimientos. Con lo cual, sin visión del trono, el creyente interpreta la vida desde la presión. Entonces, ¿qué pasa? Claro, las noticias parecen definitivas, los cambios parecen amenazas, las pérdidas parecen descontrol y el futuro parece incierto. Pero cuando el trono vuelve a ser el centro, ocurre algo interior. Y es que la realidad externa puede seguir moviéndose, pero el alma deja de moverse igual. Y no porque todo se haya resuelto, sino porque algo quedó claro. Y es que hay alguien sentado en el trono. Dios no está improvisando contigo. Dios no está distraído. Dios no está ausente. Está reinando incluso sobre procesos que todavía tú no comprendes. Porque la soberanía de Dios no significa que todo es fácil. Significa que nada es definitivo fuera de Él. Y esto significa que el creyente aprende a orar con confianza, no desde el pánico. Aprende a esperar sin interpretar el silencio como ausencia. Aprende a tomar decisiones sin desesperación o no a idolatrar los resultados inmediatos, no. Y aprende a recordar que el trono produce estabilidad emocional y espiritual. Con lo cual, la paz bíblica no viene de controlar las circunstancias, viene de confiar en el gobierno de Dios. Wow. Por eso, hay momentos donde la vida parece una sucesión de eventos que se imponen, diagnósticos, cambios, incertidumbre, puertas que no responden. Y en esas temporadas el enemigo no necesita destruir tu fe, solo necesita que pierdas de vista el trono. Pero sin embargo la visión de Ezequiel deja esta verdad para la iglesia. ¿Y qué es? Que Dios no se levanta del trono cuando tu temporada se complica. Dios no delega tu historia al caos. Dios no gobierna solo cuando todo va bien. Él sigue sentado. Y eso significa que tu proceso no es autónomo, que tu futuro no es accidental, que tu historia no está fuera de su alcance. Amén. La soberanía de Dios no elimina la tormenta, pero elimina la desesperación. Y cuando la iglesia vuelve a ver el trono, ocurre algo poderoso, y es que la ansiedad pierde volumen, la esperanza recupera peso, y la fe deja de ser un esfuerzo y se vuelve en descanso. Dios mío. Porque el creyente verdadero entiende algo que cambia su manera de vivir. Y es que no todo está bajo mi control, pero todo sigue bajo su gobierno. Qué bonito. Saltamos al verso 28, verso 29. Ahí vemos a Jesús sentado, un solo Señor, un solo trono. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal refulgente, rodeado de fuego. Dice, de su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. Y aquí viene lo interesante. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Y antes esa visión caí rostro en tierra y oí la voz de alguien que hablaba. Bah. El profeta
está viendo que la gloria de Dios no se manifiesta separada de su pacto. Porque el arco iris no habla primero de belleza, habla de memoria. Presta atención. Porque desde los días de Noé, el arco iris quedó como una señal de pacto. O sea, es Dios diciendo, oye, yo no me olvido de lo que he prometido. Por eso es tan fuerte que aparezca alrededor del trono ese arco iris. O sea, y esto significa que el gobierno de Dios está rodeado de fidelidad. Porque sí, Dios puede hacerlo todo, pero siempre actúa conforme a quién es. Por eso Ezequiel no solamente ve fuego, relámpago, criatura impresionante, él ve pacto. Y eso cambia totalmente la percepción del cielo, porque el trono no es peligroso para los que están en pacto, porque el poder de Dios está envuelto de misericordia. Dios mío. Y el arco iris alrededor del trono dice que Dios gobierna recordando, que Dios juzga sin dejar de ser fiel, que Dios se mueve sin romper lo que Él ha prometido. O sea, es memoria divina activa, es la fidelidad de Dios operando, Dios mío. Y el arco iris anuncia que tu proceso está dentro del pacto, que tu prueba no cancela la promesa y que la gloria viene y no borra la fidelidad pasada. Dios mío. Dios no solo hace promesas, se rodea de ellas. Es como si el cielo mismo recordara y dijera constantemente, oye, yo no puedo negarme a mí mismo. Porque la gloria no es solo poder visible, es carácter revelado. Amén. Dios mío. La gloria de Dios no viene sola, viene rodeada de pacto y de fidelidad. Por eso, esta visión declara que el pacto no depende de tu perfección, depende del carácter de Dios. Por eso, el arco iris enseña a interpretar temporadas difíciles desde la fidelidad de Dios. Y de este modo el creyente empieza a entender que los procesos no son expulsión, que las esperas no son abandono, que la confrontación no es ruptura. La fidelidad de Dios sigue siendo, significa que su presencia constante está ahí dentro de ella. Con lo cual tu historia no está definida por tu peor caída. Tu relación con Dios no se sostiene por tu rendimiento perfecto. Tu pacto no se cancela en temporadas de debilidad. El arco iris alrededor del trono significa que incluso cuando Dios corrige, sigue comprometido con tu futuro. Por eso tú puedes levantarte tranquilamente sin fingir perfección. Vuelve a orar, a adorar sin esconderte, a servir a Dios tranquilamente, a esperar sin miedo, porque la fidelidad de Dios es más persistente que tu fragilidad. Qué bueno. Y cuando la iglesia vuelve a ver el arco iris, empieza a vivir confiadamente, porque debes entender que la santidad y la fidelidad de Dios es el contexto seguro donde el pacto permanece. Con lo cual, ya para terminar, voy a terminar. La visión completa anuncia que hay revelación en temporadas inesperadas, que hay formación interior en la gloria, que hay propósito en procesos complejos y que hay gobierno sobre tu historia. Porque sí, la historia puede temblar, pero el trono sigue rodeado de pacto. Y cuando la iglesia entiende esto, predica con más esperanza, ora con confianza, camina con estabilidad y enfrenta un futuro sin miedo, porque ya no interpreta su vida solo desde lo que ocurre, la interpreta desde quién gobierna y desde quién permanece. Y ese Dios que está en el trono rodeado de un arco iris no abandona lo que Él empezó. No sé, tal vez tu temporada parece un movimiento sin explicación, pero la visión nos asegura que nada se mueve fuera del trono y nada llega al trono fuera del pacto. Porque sí,
el cielo se abrió en el exilio, también puede abrirse en tu proceso. No estás fuera del alcance de la gloria, no estás fuera del gobierno de Dios y no estás fuera de su memoria. Porque el mismo Dios que reina recuerda y lo que Él empezó lo sostiene hasta el final. Amén. Bueno. Yo no sé quién recibe esta palabra, Yo. pero, Dios mío, hay tanto aquí, tanta revelación, tanta profundidad, Mm, que podíamos pasar horas, horas, horas y horas ahí. A mí me ha gustado mucho la última parte. Cuando habla de la fragilidad, Ya me jodido por el arcoíris, ¿no? Porque te gusta mucho. también los arcoíris, ¿verdad, Papini? Sabes que Mm. me gustan mucho los arcoíris. Dios ponía arcoíris días así importantes de mi vida para marcar. A ver qué estáis escribiendo. A ver, vamos a leer. Amén, amén, yo la recibo. Esta palabra me la dio el Señor hace 2 días. ¡Wow! Pero con lo de las 4 figuras de Ezequiel. Anda, qué rollo. No tienen. Qué Wow. bueno. Ujú. Esto es para profundizar en esto, porque Sí. yo sé que es un poco denso, ¿no? Sí, es denso. Es denso, a lo mejor me he explayado mucho, no lo sé. No, es denso bíblicamente. Tú lo que has hecho es explicarlo, abrir un poco, porque ya solamente el libro de Ezequiel no es nada que ver con otros. A mí no es de los que más me motiven. Pero es una pasada. O sea, es una pasada porque seguimos con la misma línea. O sea, yo no sé Dios cómo lo hace, pero me lo pone de manera que seguimos con las temporadas, seguimos con los procesos, seguimos con la presión, con, no sé, o sea, seguimos o cambiamos de escenario, pero estoy siguiendo una misma línea, sin yo quererlo. Yo no lo sé, pero Dios me lleva a eso. Sí, Mm. qué bueno. Ah, sí. Aquí hay mucho que procesar, que meditar y que hacer, ¿no? Pero el hecho de que funcione todo junto, que sea una unión, sea un conjunto, Eso es una sincronía perfecta, es la Pero- arquitectura de Dios. la estabilidad de que Dios, a pesar de nosotros, esté, siga siendo, siga estando, a mí eso, porque yo muchas veces es lo que le digo, no sé qué has podido ver en mí o que para, así como soy, que esté pasando todo esto, ¿no? Mm. Qué bueno. Con lo cual somos llamados a no solamente quedarnos en una dimensión, sino vivir en la armonía del cielo. Eso es. Esas 4 caras. Por eso me encantó el ejemplo de Bezaleel. Cuando Dios le dio esa... Yo al principio el nombre no me sonaba, pero yo lo he visto en otro sitio donde son 2 y se menciona otro que sí que habla de tapices, de esto y del otro, y claro, yo lo tengo en mi Biblia subrayado porque cuando lo vi habla pues eso del tema artístico y de cómo se dedicaban a hacer todo eso con mucha excelencia y hay otro nombre donde se menciona a él y a otro, expertos en artes. Es un reflejo humano de la gloria divina, al fin y al cabo, porque Él demuestra las 4 caras de estos animales, de estos seres celestiales, que giran, que se mueven alrededor del trono de Dios. Wow. La gloria de Dios no es algo estático, se va moviendo, se mueve de lugar en lugar y a veces se manifiesta en los lugares más inesperados. Y en los momentos de exilio, en los momentos de dolor, de incertidumbre, ¿qué hago yo aquí, en medio del desierto, sin agua?
Pero ahí está Tal El Roy, Mm, el Dios que me ve. sí. Así es, Michelle, gracias. La subirá Sí, a se está YouTube. grabando, se está grabando. Bueno, si alguien quiere, no sé si